Estimados alumnos, futuros ingenieros, nos encontramos en el Laboratorio de Termofluidos de la Universidad de Santa María, en la Casa Central de Valparaíso, y en esta oportunidad nos encontramos frente a nuestra turbina hidráulica Francis. Es una turbina que trabaja por reacción y en este caso, en nuestro laboratorio, tenemos un salto desde la cámara de carga hacia el pozo de 4,6 metros de altura y pasan unos 200 litros por segundo a través de esta turbina Francis. Esta turbina Francis está conectada de esta manera, ¿no? Si ustedes ven, este es el rodete de la turbina Francis, el agua entra por aquí y como sale rápido para allá, por reacción la turbina se mueve, como sale rápido para allá, cae la presión en el rodete, la turbina se mueve en sentido inverso, por reacción. Hay una caída de presión y esa caída de presión se convierte en velocidad y esa velocidad causa una reacción. Este rodete está puesto de esta manera aquí. Sale ahí el agua. Entonces, aquí tenemos una presión de la columna de agua y aquí tenemos vacío. Producto de la altura de descarga se produce un vacío en la turbina. Esta es la voluta. Aquí ustedes tienen como 0,7 metros entre la entrada y la salida, que es importante considerarla, el G delta Z, entre la entrada y la salida de la turbina. Bien, esta turbina tiene, en este caso no tiene un generador, sino que tiene un freno. Este es el freno que permite determinar el concepto de potencia. Si ustedes se fijan, tenemos una escala desde 0 hasta 15, ¿ya? Y después, o 20, y después una segunda escala, cambiamos de posición, nosotros cambiamos de posición y tenemos una segunda escala que va de 15 hasta 60, son dos escalas. Bien, entonces al medir la fuerza necesaria para ir frenando la turbina, podemos obtener la potencia, porque la potencia es la fuerza, 1 kilopon, 2, 3, 5 kilopon, por las revoluciones de la turbina, por 0,735 para pasarlos a HP, pasarlos a kilowatt. Bien, con eso tenemos la fuerza. Ahora, si me acompañan para acá, dentro de los antecedentes, esta turbina, entonces, tenemos la admisión por aquí tenemos la válvula de corte, la entrada, y si hay un acercamiento, esta es la corona directriz de la turbina, el anillo que se mueve. Y ahí pueden ver los muñones, que esa permite que se mueva la corona directriz más o menos 30 grados. Ustedes van a ver figura del ala de Fink, que abre y cierra la admisión. Es una turbina radial centrípeta, o sea, que nosotros tenemos aquí está la corona directriz ajustable, en esta zona, una corona que rodea la turbina y controla el flujo hacia el interior del rodete. Este eje sale hacia acá y aquí tenemos entonces cómo vamos a medir las revoluciones. ¿Ven? Aquí tenemos hasta 900 revoluciones, ese es un dato importante, y aquí tienen ustedes un freno hidráulico, no un generador. ¿Qué significa? Es un freno de balatas. Entonces, la turbina está girando, yo freno esta balata y causa una reacción. Y esa reacción es la fuerza que mide este freno. Para que esto se enfríe necesitamos esta agua de enfriamiento, ¿ya?, que entra al freno hidráulico. Esa es la manera de cómo vamos a obtener los valores característicos de esta turbina Francis. Y aquí yo le voy agregando entonces resistencia por el frenado de las balatas al eje. Esta es nuestra turbina hidráulica Francis. Bien, ahora vamos a ver los valores característicos de ensayos interesantes. Primero, aquí ustedes tienen un anillo, ¿ven? Para equilibrar la presión, que sean las mismas tubos piezométricos con 4 puntos. Bien, tomamos la presión en ese punto y sigan ustedes el tubo de cobre para acá. Y aquí tenemos, si se puede hacer un acercamiento, tenemos entonces B03, 04, serían 0,4 bar, 4 metros, ¿no es cierto? Aquí un bar 10 metros, pero tenemos nosotros 4 metros de altura. Entonces, esta es la presión de entrada. Continuamos para acá y aquí ya hay una presión con respecto a este instrumento, ¿ok? Bien, ahora volvamos a la presión de descarga. La presión de descarga está aquí, ¿ven? ¿Ven un anillo?
de 4 puntos que equilibra la presión. Tomamos esta presión y la conducimos por acá y llega a este punto. Por lo tanto, aquí tenemos el delta P de la turbina. Presión de entrada y delta P. Acuérdense que V delta P o delta P partido por ρ es el trabajo reversible de flujo. Es el trabajo reversible, el I que se llama en turbomáquina. Delta P partido por ρ. Este es muy importante porque da la presión efectiva de la entrada y la presión que va a ser vacío en la salida. Sigamos con los valores a medir. Acá tenemos las revoluciones, ¿no es cierto? Directamente me dan las revoluciones o podemos tomarla en este eje, más precisión, con un tacómetro en ese punto. Entonces tenemos las revoluciones, variable importante. Otra variable importante que vamos a medir es la fuerza en el freno. Entonces ya vimos acá que la potencia que me da la turbina depende de la fuerza en el freno y de las revoluciones. Entonces, la corona directriz va a estar trabajando con 100% de abertura. Entonces, el primer ensayo que vamos a hacer con esta turbina, que es similar al de la turbina Pelton, es el ensayo al freno. Es decir, trabajamos con la turbina 100% de admisión, dejamos sin carga la turbina, entonces la turbina, al no tener carga, va a alcanzar una velocidad de embalamiento, ustedes van a ver acá, alrededor de 700 revoluciones por minuto, runaway speed. Revoluciones de embalamiento. Por lo tanto, la potencia sería casi cero, ¿no es cierto? Bien. Después, frenamos la turbina. Al frenar la turbina va a disminuir las revoluciones de 700 a 650, 600, pero va a empezar a haber fuerza en el freno. Entonces va a haber ya potencia F por M. El caudal, ahora, como está abierta la turbina, y atención, como es una turbina de reacción, el caudal no es, a diferencia del Pelton, constante, porque la turbina al girar más lento, más rápido, es como que permite mayor o menor succión de agua. Ustedes se imaginarán, una turbina rápida permite que el agua circule rápidamente, y una turbina que está girando más lenta es como que frena el flujo. Entonces, en las turbinas de reacción el caudal no es constante, en cambio la Pelton, ¿se acuerda de la Pelton? No importa que esté la turbina girando a máxima o menos revoluciones, pero como el jet ya se convirtió en velocidad, no importa las revoluciones, el caudal es constante. En la turbina de reacción el caudal depende de las revoluciones, por eso que tenemos que graficar cómo cambia el caudal con las revoluciones. Entonces, el primer ensayo es determinar la comparación, ¿no es cierto? Revoluciones con potencia. ¿En qué condiciones, con qué revoluciones logro la máxima potencia? Ese se llama ensayo al freno. Bien, el ensayo al freno. ¿Cuáles son las variables? Entonces, lo que queremos acá, por supuesto que son las revoluciones, ¿no es cierto? Esta es la variable más importante. Y aquí vas a ver, vamos a poner solamente, para hacerlo sencillo, potencia, ¿no es cierto? Potencia en el freno. Bien, el primer ensayo, cuando está la corona directriz abierta y no hay carga, estamos en la condición de embalamiento, potencia cero, máximas revoluciones. Por ejemplo, esta turbina puede ser 700 revoluciones. ¿Ya? Bien, en el momento en que nosotros ya ponemos algo de fuerza en el freno, empieza a aparecer fuerza y revoluciones, entonces empieza, a medida que la turbina trabaja con menos revoluciones, empieza a haber algo de potencia, menos revoluciones, sube, 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 y la idea es encontrar en qué condiciones cambia la pendiente ya. Eso es lo que me interesa. En qué condiciones yo tengo el máximo de potencia. De aquí en adelante ya no me interesa porque ya obtuve las condiciones más favorables de operación. Estas son las RPM óptimas. Eso es lo que me interesa en el ensayo al freno. ¿En qué condiciones esta turbina trabaja en condiciones óptimas? Si ustedes me acompañan, el fabricante dice, acá, turbina Francis espiral con voluta, Eschervis, Suiza, del año 36, 7 kW, trabaja con 4,6 metros de altura, 0,2 metros cúbicos por segundo, ¿ven? ¿Y cómo obtuvo 450 RPM? ¿Cómo supo que era el óptimo? Porque hay un ensayo al freno y en esas condiciones la turbina alcanza
su mejor eficiencia. Eso es lo que tenemos que nosotros lograr en el primer ensayo al freno. Bien, vamos a hablar ahora del ensayo de recepción, que yo les mencioné que es el ensayo más importante porque la turbina se mantiene a revoluciones constantes, que es similar que estoy entregando energía a la ciudad, o sea, frecuencia constante, revoluciones constantes. ¿Cuál va a ser las condiciones de operación? La que obtuvimos en el primer ensayo. Por ejemplo, 400, 450 revoluciones. Pero ahora, en el primer ensayo teníamos la corona directriz abierta. Ahora fíjense aquí, estoy con el 100% de abertura de la corona directriz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mantener las revoluciones óptimas del primer ensayo y vamos a comenzar, ¿ya? Por ejemplo, aquí voy a cerrar la misión a 90%. Ajusto la turbina, ajusto el freno para mantener las revoluciones, pero con 90% de abertura. Entonces, voy a tomar los valores de revoluciones constantes, fuerza, y el caudal, que lo vamos a ver también. Bien, ahora cerramos, ¿ven? Ahora cierro 80%, tomo la fuerza, mantengo las revoluciones constantes y mido el caudal. Y así, ¿ven? Aquí voy bajando. Ahí estoy llegando al 50% de abertura. Ustedes ven que al mover este vástago se mueve ese mecanismo y ahí se va cerrando la corona directriz. Ahí puede ser, es un poco lento el sistema, pero ustedes pueden ver, ¿ya? Aquí llego, por ejemplo, aquí estaría completamente cerrada la misión. Ahí estaría 0% cerrada la misión. Bien, nos vamos a las características entonces, el ensayo de recepción. Este ensayo de recepción, como vimos en la Pelton, es a revoluciones constantes. ¿Cuáles? Las óptimas, las mejores del ensayo al freno. Por ejemplo, vamos a suponer que fueron, como dice el fabricante, vamos a probarlo, ¿no? 450 RPM. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué es lo que medimos ahora? Ahora, ¿qué me interesa? Me interesa el rendimiento y me interesa la potencia y me puede interesar el caudal en función no de la RPM, sino que ahora queremos ver el porcentaje de caudal que está pasando por la máquina. Si, por ejemplo, aquí nosotros medimos 200 litros por segundo, este sería nuestro 100%. ¿Cómo es el comportamiento ahora con 50% del caudal o 75% del caudal o 25% del caudal a revoluciones constantes? Entonces vamos a tener el comportamiento típico de la turbina Francis, que por ejemplo veamos la eficiencia. La eficiencia es muy buena, pero los datos van a ser así. Ese es el rendimiento. La potencia va a ser, a lo mejor este valor, ¿no es cierto?, con rojo. La potencia puede que experimente unos valores, pero tiene que llegar al mismo punto, ¿no es cierto? Entonces esta va a ser la potencia. Y también es interesante ver cómo cambia, ¿ya?, el caudal, si es proporcional acá. Quizás puedo hacer en el otro diagrama con las revoluciones, muy interesante, cómo cambia el caudal de la turbina con las revoluciones, pero quedemos con estos diagramas. Entonces, aquí es lo que hay que determinar como ensayo de recepción. ¿Cuál es el rendimiento de la turbina con 100% del caudal, con 75%, con 50% y con 25% del caudal? La turbina Francis, fíjense, ¿qué significa este punto? Este punto, ¿qué significa? Que claro, la turbina tiene caudal, tiene el 30%, gira, pero no basta que gire, porque tendría que estar girando a las revoluciones estándar de 450. Esto significa, por ejemplo, en Chile, 50 Hz. Si está aquí trabajando con 400 revoluciones, puede que gire, pero no sirve para generar, porque estoy fuera de la frecuencia. Esta es la característica de la turbina Francis. Si comparamos con el ensayo anterior de la Pelton es posible que
tenga un rendimiento aquí. Este es el rendimiento de la Pelton. Pero la Pelton, van a ver ustedes que es así el rendimiento de la Pelton. Este es el rendimiento de la Pelton. Ahí. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, con 50% del caudal, mire la eficiencia de la Francis y mire la eficiencia de la Pelton. Es mejor la Pelton. Y aquí, con 25% del caudal, hay trabajo y eficiencia de la Pelton y ya la Francis no está operando. ¿Ven? Por eso es que es importante no solamente ver las condiciones de máxima eficiencia, sino que cómo se comporta la turbina a carga parcial, con caudales menores que los nominales, porque el caudal no siempre es constante, es variable. Ese es el objetivo del ensayo de recepción. ¿Cómo medimos el caudal? El caudal, metros cúbicos por segundo, especialmente cuando son ductos grandes, ¿ya? No son ductos pequeños. Una de las formas de medir el caudal es con un vertedero. Y en este caso, un vertedero en B. ¿Qué es lo que es un vertedero? Es una pieza así, 90 grados, ahí, que está en un canal, y me interesa saber cuánto es la altura del agua, sobre este punto. Entonces, para saber el caudal, tenemos que el caudal es 1,4 por H elevado a 1,7 en metros cúbicos por segundo. Entonces, necesitamos solamente medir la altura, medir este valor por sobre la punta del vertedero para saber el caudal. Esto es muy usado en canales abiertos. Hay otros métodos también de medición que serían con bolinetes, ¿no es cierto? Una pequeña turbina que se pone en un canal y con eso mido la velocidad. La velocidad por el área es el caudal. Pero aquí un elemento fijo que van a ver ustedes, este es nuestro vertedero en B. Y con eso medimos el caudal que pasa por la turbina. Aquí pueden ver nuestro vertedero, ¿eh? 90 grados. Y aquí está el cero, ahí está el cero, ¿ya? Entonces me interesa saber cuál es la altura del agua por sobre este vertedero, y esa es la variable que nos interesa para medir el caudal de este canal. Si ustedes ven acá, nosotros podemos medir a través de este tubo cuál es la altura. Aquí podemos poner el cero, con el agua podemos poner el cero, ¿no es cierto? Dejamos el cero allá. Bien, entonces aquí podemos medir en milímetros, por supuesto que la unidad está en metros, ¿no? Podemos ver aquí directamente cuál es la altura del agua sobre el vertedero. Tenemos que estar un poco alejados del vertedero porque hay una baja de nivel. A esta distancia uno puede saber cuál es la altura del agua sobre el vertedero, y esta es la variable que ingresa a la fórmula, en metros. Aquí nos encontramos con la bomba de circulación. Esta es la bomba cuya función es alimentar con agua a la turbina, ¿no es cierto? El pozo arriba. Aquí ven el motor, el acoplamiento y la bomba. Aquí ustedes ven la admisión, la succión del agua del pozo. Aquí hay como un departamento acá abajo lleno de agua, ¿ya? De donde cae el vertedero. Bien, lo toma la bomba, esta es la succión de la bomba. Aquí tenemos la válvula de descarga que controla el flujo, y ahí pueden hacer un seguimiento de este tubo que son 400 milímetros de diámetro y que lleva unos 200 litros al piso de arriba, al pozo de la turbina. Esa agua, una vez que pasa por la turbina o el rebalse, cae por un tubo que ustedes ven en la parte trasera. Ustedes un tubo plomo allá. Ese es el rebalse de la turbina que cae. Lo que no usa la turbina, el rebalse, cae nuevamente al pozo. Estamos en el segundo piso del laboratorio de fluido, de donde viene la bomba de alimentación. El agua, ustedes van a ver cómo llega la bomba por este canal para llenar este pozo de alimentación. El lado derecho es el rebalse. Toda instalación hidráulica tiene que tener un plan B, un rebalse. Todo lo que no se usa se rebalsa y hay un ducto que descarga el agua nuevamente al pozo, por ahí. ¿Ya? Este es el vertedero. Una vez que se llena, ustedes ven el nivel de agua ahí, lo más oscuro, ese es el nivel de agua, y por eso que está el vertedero. Ahí abajo hay un acercamiento, aquí está la admisión de la turbina Francis. Esa es la admisión.
Este es el pozo de alimentación. Entonces, entre este nivel del pozo y el nivel de descarga de la turbina hay 4,6 metros de altura. Bien, aquí nos encontramos en la corona directriz, el sistema que controla el caudal y la potencia de la turbina. ¿Ven? Este es el perfil similar al que tiene la turbina Francis, es el perfil fin de control. Entonces la corona directriz, ¿qué es lo que hace? Abre esto, ¿ven? Son como 30 grados solamente lo que se mueven, y aquí estaría abierta, todos sincronizados. Esta es la Inlet Guide Valve, corona directriz ajustable. Y a la medida que se requiere menos caudal, este sistema va cerrando o abriendo automáticamente la admisión de agua. Ahí estaría completamente cerrado. ¿Ven? Y aquí eso sería lo máximo que entra la turbina. Ese es el grado de admisión de la corona directriz.